Bueno, lo que les voy a presentar son como reflexiones preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo, que es una investigación intervención en donde estamos trabajando con mujeres que viven con VIH para que ellas funcionen como asesoras pares de otras mujeres que viven con VIH para que se queden en los servicios de salud y accedan al tratamiento y a los servicios en general. Entonces es un proceso que está en curso, son apenas reflexiones preliminares. Edith ha participado en parte de este proceso, así que ella también puede apoyarnos con lo que ha visto en el campo. Bueno, antes de entrar directamente al tema de la indetectabilidad, quisiera hacer una breve reflexión sobre cómo está la epidemia entre las mujeres en México. Y decir básicamente que en este momento, bueno, en el 2009, de las 220,000 personas que viven en VIH, que vivían con VIH en México, el 23% son mujeres. Es decir, casi una cuarta parte de las personas que viven con VIH hoy en día en México son mujeres. Son aproximadamente, en 2009 eran aproximadamente 50,000, y lo que es un dato muy interesante, muy importante, muy alarmante, es que la razón hombre-mujer en la epidemia se ha movido de 11 hombres por mujer que portaban el VIH desde el 85 a solamente 4 hombres por mujer en 2009, es decir, las mujeres se están infectando a una velocidad muy grande. El 95% de ellas se han infectado por vía sexual, por vía heterosexual, y el factor de riesgo más importante en este momento en el país para las mujeres es las relaciones desprotegidas con su pareja estable. Yo quisiera, lo que voy a tratar de hacer es como un análisis crítico de qué significa ese riesgo y qué significa, cómo está enredado, cómo está marcado por el orden de género en este país. Entonces, a partir de este momento hago esa reflexión. Es claro también que las mujeres, el cuerpo femenino tiene más riesgo en términos biológicos que el cuerpo masculino hasta cierto punto por la mucosa vaginal, en fin, aunque la mucosa anal es igualmente o más propensa a rasgarse y en ese sentido a facilitar la infección, pero en el caso de las mujeres hay que tener en cuenta que si bien el riesgo biológico puede ser mayor en términos del sexo vaginal, no todas las mujeres están en la misma condición social de exposición al riesgo de VIH, y eso significa que hay dos enfoques que han predominado desde el inicio de la epidemia, un enfoque más biomédico y más conductista que define el VIH o la infección de VIH como un riesgo individual, y una aproximación mucho más social o estructural de cómo viaja el VIH por los cuerpos y por las poblaciones, que tiene que ver con que hay una vulnerabilidad estructural al VIH que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. En este sentido, por ejemplo, ya pensando en el acceso a servicios de salud, en este país son las mujeres más pobres las que tienen, por supuesto, menos posibilidad de acceder a los servicios de salud. Y en ese sentido hay un acceso desigual en términos de clase para las mujeres a prevención, detección y atención. Y ya hay estudios que hablan de cómo en la carrera de las mujeres en relación con el diagnóstico del VIH hay muchas oportunidades perdidas, que no son perdidas por ellas, sino perdidas por los sistemas de salud. En el sentido, por ejemplo, de que aunque hay un programa que forma parte de la norma oficial mexicana que dice que hay que ofrecer la prueba de VIH a todas las mujeres embarazadas, solamente en este estudio a 61% no se les ofreció la prueba, lo cual quiere decir que una oportunidad muy importante para diagnóstico de ellas y de sus bebés se ha perdido el 61%.
Otro dato muy interesante, esto es un estudio que se realizó en Oaxaca, Puebla, Nutrición y la Clínica Condesa en el DF. El 68% de las mujeres que fueron entrevistadas en este estudio acudieron a consulta médica entre 1 y 5 veces por síntomas asociados al VIH y no se les ofreció la prueba. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver enseguida, que tiene que ver con la construcción social de la epidemia, con la construcción social de la sexualidad y cómo no hay una conexión entre una cosa y otra cuando estamos hablando de sexualidad de las mujeres unidas, ¿no? Dice Valdespino desde el 94, o sea, apenas 9 años o 10 años dentro de la epidemia. Fue notable que la tasa de infección por VIH en mujeres que no se consideraban en alto riesgo de infección fue 7 veces mayor que en las prostitutas, sin comentarios, que obviamente tenían múltiples parejas. Pero ya en 94 el riesgo de las mujeres que no tenían múltiples parejas era 7 veces mayor que el de las prostitutas, el de las trabajadoras sexuales. Hacen un servicio muy importante. Y en ese sentido esto rompe con la estigmatización que tiene que ver con que VIH es igual a promiscuidad o prostitución femenina. Ahora, actualmente, ¿quiénes son las mujeres que tienen más riesgo de infección? Esto está también vinculado con clase y, por supuesto, hay una dimensión de etnia en el sentido de que las mujeres indígenas están sometidas todavía a mayor exclusión, mayor marginalidad, ¿no? Pero el riesgo de infección mayor está con mujeres parejas estables de hombres positivos y parece, esta es una hipótesis que hay que revisar en términos cuantitativos, parece que el riesgo mayor está asociado con el tipo de ocupación que tienen sus maridos. Si son uniformados, si son hombres privados de la libertad, si son usuarios de drogas inyectables, migrantes o trabajadores de transporte, traileros, taxistas, parece que hay un mayor riesgo en las mujeres parejas de este tipo de ocupación, ¿no? Porque es muy común que escuchemos, bueno, ahora se escucha, es que las mujeres son un grupo de riesgo. ¿Eso qué significa? Somos la mitad de la población. Y no es así, o sea, hay especificidades del riesgo que tienen que ver con la posición social de los sujetos que necesitamos analizar para hacer mucho más fino la posibilidad de intervención. Y parece que la ocupación de los maridos tiene que ver con el riesgo de infección de la mujer. Entonces, sí quería yo sé que esto no tiene que ver con la indetectabilidad, pero estoy en una institución educativa, hay muchos jóvenes y muchas jóvenes y yo quería plantear el problema de la prevención porque me parece importante como generar una reflexión al respecto, incluso en nuestra propia vida, ¿no? Entonces ya dijimos que el principal riesgo tiene que ver con las relaciones sexuales desprotegidas con parejas masculinas estables. Y el factor de riesgo específico en el caso de las mujeres es complicado porque, bueno, de estas mujeres que son la mayor parte, ¿no? El riesgo en el caso de las mujeres no tiene que ver con prácticas propias, con prácticas sexuales propias, tiene que ver con las prácticas de riesgo de la pareja, lo cual es completamente diferente, por ejemplo, que si vemos a la población de hombres que tienen sexo con hombres, cuyas prácticas sexuales son en muchas ocasiones riesgosas si no usan protección por el número de parejas con las que tienen relaciones sexuales. Entonces, lo que está claro es que la monogamia unilateral de las mujeres no es una medida de prevención, no lo es. Y esto tiene que ver, obviamente, con la construcción social de la sexualidad en este país, donde o sea, la mayoría de los hombres se infectan por relaciones con otros hombres. La posibilidad de infección mujer-hombre es mucho menos de la mitad que hombre-hombre. Entonces, en general, los hombres que están infectados de VIH han tenido alguna práctica homosexual. Sin embargo, no hay modo ni de que ellos la admitan, porque son hombres unidos, son hombres casados, son hombres, yo no diría heterosexuales porque esa identidad en este país no existe, son hombres, ¿no? Son hombres normales. Esa es la respuesta que en general uno encuentra en el campo. Yo soy un hombre, punto.
bajo esa construcción del género no se admite la existencia del deseo homoerótico. Y en ese sentido, no solo se oculta para la compañera, sino se oculta para uno mismo. Hay muchos modos de ocultar el deseo homoerótico de uno mismo. Por ejemplo, hay un dicho que me regaló Beno de Kaiser, que se lo voy a agradecer toda la vida, que tiene que ver con estas prácticas ocasionales homoeróticas de hombres casados, hombres unidos, ¿no? Que dicen que cuando se van a una cantina y se echan unas copas, ¿no? Dicen que a mi compadre, cuando se le pasan las copas, se le voltea la canoa, que me parece genial. Así se debería de llamar todas las presentaciones que tienen que ver con la infección de las mujeres por VIH, porque son hombres casados que tienen hijos, hombres unidos, que tienen prácticas sexuales ocasionales, prácticas homosexuales ocasionales, y que muchas de las veces están involucradas, por ejemplo, consumo de alcohol, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que estemos hablando de hombres homosexuales en términos de haber construido una identidad, sino de hombres que se encuentran ocasionalmente, circunstancialmente, con la posibilidad de una práctica homoerótica y que para ellos mismos es difícil de aceptar como parte de su sexualidad cotidiana, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Okay. Entonces, bajo esta lógica, y así se están infectando la mayor parte de las mujeres, hay que atender a que es muy fácil culpabilizar a las mujeres de su propia infección, ¿no? ¿Cómo no te cuidaste? Porque tú sabes, etc. Pero hay que entender que socialmente desde el inicio de la epidemia se construyó ligada a lo que se llamaban entonces grupos de riesgo, y básicamente eran hombres homosexuales y mujeres prostitutas o trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, una mujer casada con hijos jamás se va a identificar con el campo sexual ligado a estos dos grupos, nunca. Entonces, en ese sentido, hay una imposibilidad estructural de percepción de riesgo. O sea, en los estudios conductuales sobre VIH y mujeres, se dice que las mujeres niegan el riesgo. No niegan nada. Estructuralmente no están informadas del riesgo. Porque no hay modo que en este país empecemos a hablar del deseo homoerótico como parte de la sexualidad. Normal, como le quieran llamar. Entonces, en ese sentido, la lámina anterior, donde hay un chorro de oportunidades perdidas para el diagnóstico de las mujeres, tiene que ver con que ni los propios prestadores de servicio están conscientes de que las mujeres unidas están en riesgo. Por eso no ofrecen la prueba, ¿no? Entonces, mientras sigamos sin hacer una revisión crítica de esta construcción de la epidemia, las mujeres unidas, casadas, monógamas, se van a seguir infectando. Y miren lo que dice Sunduri, ella creo que es de Oaxaca. Yo decía, nomás los homosexuales, a los que de plano no les gustan las mujeres, pero no sabía que existían bisexuales. Esta es una palabra que ella adquirió durante su carrera en el VIH, no la conocía. Ahora sí, lo que son bisexuales, pero antes de eso no, y mucho menos que yo tuviera uno en mi casa, jamás. ¿Y qué dice Miriam? Yo ni siquiera sabía lo que era el VIH, sabía que existía y que causaba el SIDA, pero pensaba, a mí no me va a pasar, porque en los boletitos que nos daban decía que tú lo podías adquirir si tú tenías muchas parejas, pero no si tu pareja tenía muchas parejas. Si no lo dicen con todas sus letras, no podemos verlo. O sea, hay una imposibilidad estructural de reconocer el riesgo. No es un problema mental de ellas o una necesidad de negar, ¿no? Tiene que ver con que no fuimos construidas como sujetos de riesgo desde el inicio de la epidemia. Y luego dice Fabiola, el VIH no es ajeno a las mujeres, no porque estés en tu casa no te va a dar. Digo, más elocuente no puede ser, ¿no? Entonces, quisiera un poquito hacer un análisis de cómo el género construye el riesgo. Por supuesto que hay otros ejes de vulnerabilidad que tienen que ver con la clase, con la etnia, con la discapacidad, con, en fin, todos los ejes de opresión
funcionan como motores sociales de la epidemia, pero aquí voy a trabajar casi solamente con género, lo cual es un gran defecto, pero bueno, eso es lo que voy a hacer ahora. En ese sentido, la organización social de la sexualidad en este país, en realidad, se trata de una misma moneda con dos lados, es decir, el matrimonio implica la infidelidad masculina. La infidelidad masculina está inscrita, forma parte de la institución del matrimonio, en el sentido de que socialmente está organizada lo que Jennifer Hirsch llama estructura de oportunidades de infidelidad. Es decir, el modo en que está organizado socialmente el trabajo de cuidado, la división sexual del trabajo, les facilita a los hombres tener más oportunidades de infidelidad. No es que tengan más ganas ellos que ellas, esa no es la explicación. No es que la sexualidad masculina sea más incontrolable que la femenina, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que socialmente hasta los espacios públicos están estructurados, hasta la libertad de movimiento están estructurados en relación a la posibilidad que pueden tener los hombres para tener relaciones fuera de sus relaciones que serán estables, ¿no? Entonces, se nos olvida que el matrimonio y la infidelidad son parte del mismo proceso, ¿no? Están construidos así en esta cultura y en esta sociedad, y en un sentido, como el VIH es una infección de transmisión sexual y la sexualidad ha sido siempre motivo de control político, entonces, y el control político con mucha frecuencia se ejerce a través de ejes de la moralidad. En el VIH hay infecciones que se pueden considerar, o sea, que sin decirlo se consideran inocentes, y hay infecciones que sin decirlo se consideran culpables. Y la inocencia y la culpabilidad no están ligadas, por ejemplo, a las prácticas de prevención. Por ejemplo, usar condón siempre. Resulta que lo inocente y lo culpable está ligado a cierta forma de ejercicio de la sexualidad, no a la prevención. ¿Sí me explico? No me explico. Es decir, las infecciones, la idea de que hay infecciones inocentes y culpables no tiene que ver con el eje de la prevención y la salud. Es decir, uno podría decir, tú tienes la culpa de tener VIH porque no usaste condón. Ese no es el eje en el cual se ha construido en este país la inocencia o culpabilidad en torno al VIH. El eje tiene que ver con la promiscuidad o la homosexualidad, ¿sí? Entonces no es el eje de la salud y de la prevención, es el eje de la moral. Entonces, dice Federica, ¿cómo? Tanta gente que anda por ahí en la vida con tantas parejas. ¿Por qué esto a mí? Yo no me lo busqué, ¿no? Es decir, yo no soy promiscua. Esta infección es inocente. Yo soy inocente de esta infección, pero no porque no preví, sino porque yo soy una mujer monógama, casada, ¿no? Porque cumplo en términos de las expectativas morales. ¿Ahora sí mejor? Ok, sí. Y las infecciones culpables tienen todo que ver en el caso de las mujeres con la promiscuidad, con la idea de promiscuidad. Y dice, ¿quién? Pamela, yo me lo busqué, yo me lo merezco. O sea, ya desde el principio de la epidemia, por supuesto, no me acuerdo cuál fue el obispo, no sé si fue el ilustre Norberto, que dijo, se lo buscaron, ¿no? Es el castigo de Dios. Bueno, esa construcción de la epidemia y de la infección se sostiene hasta estos días porque está absolutamente ligada con la moral sexual católica que construye nuestra experiencia del cuerpo y los placeres. Entonces yo me lo busqué, yo me lo merezco. O sea, ese trato del personal de salud me hizo sentir así, que yo tengo la culpa por promiscuidad, pero ella no sabe mi vida. Nunca me preguntaron cómo has vivido, qué te ha pasado. Nomás te piden la información de cuántas parejas has tenido. Bueno. Y hay quienes entonces hacen una crítica de lo que llaman el teorema de la epidemiología del VIH, que de nuevo corre sobre ejes morales. La sexualidad siempre es culpable, siempre, siempre. Nomás hay que buscar dónde se deposita, pero la sexualidad siempre es culpable. ¿Por qué? Si hemos leído a Foucault,
porque es el foco más sofisticado de ejercicio del poder en la era moderna, ¿no? Entonces, para Dowsett, el teorema tiene que ver con construir a las mujeres como víctimas y a los hombres como perpetradores. Y en esa lógica, más bien en esa forma de entender la infección, hay una lógica de género que es letal en el contexto del VIH. ¿En qué sentido es letal? Por ejemplo, el VIH está asociado, como ya dijimos, con prostitutas, ¿no? Y en el caso de que sean las esposas quienes infectan, inmediatamente hay sospecha de promiscuidad, como dice Pamela en la lámina anterior, ¿no? Nomás me preguntan cuántas parejas tuve. Entonces, no hay modo de pensar que una mujer se infecte siendo monógama. ¿Pero por qué? Porque no hay modo de pensar que un hombre se infecte vía homosexual. ¿Sí? O sea, no podemos entender la epidemia en las mujeres si no entendemos las prácticas homoeróticas de los hombres. Y no estoy diciendo juzguemos, estoy diciendo entendamos, ¿no? Entonces, mientras no reconozcamos que el deseo homoerótico de los hombres existe, o sea, si mientras sea impronunciable, mientras sea impensable para ellos mismos, entonces el sexismo y la homofobia son las dos alas de un ave como muy muy perniciosa que hacen avanzar la epidemia. Entonces, como ya les decía, esta idea de que las mujeres son víctimas y los hombres perpetradores, de que hay infecciones inocentes y culpables, en realidad tiene que ver con una estrategia biopolítica, es decir, con una intención de regular los cuerpos y las poblaciones, que en realidad no está anclada en el tema de la salud, sino en el tema de la moral. Eso ya les había dicho, ¿no? Entonces, este modo de interpretar la epidemia en realidad preserva la organización social de la sexualidad en este país, ¿no? Ahora sí podemos hablar de indetectabilidad, pero quería traer esa reflexión a colación, porque si no, no se entiende, para mi gusto no se entiende nada, ¿no? ¿Qué quiere decir indetectabilidad? Prácticas de cuidado de la salud. Desde el 96 las terapias antirretrovirales de alta eficacia han facilitado que las personas que viven con VIH vivan una vida normal. Se puede incluso decir una vida sana. ¿Qué quiere decir carga viral indetectable? Quiere decir que los antirretrovirales disminuyen el número de copias del virus en la sangre a niveles que las pruebas no pueden detectar. ¿Eso más o menos? No, ¿verdad? ¿Otra vez? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, otra vez. El virus del VIH se reproduce rapidísimo. Bueno, depende cómo estén los CD4, las células de defensa del cuerpo en general y el estado general. Pero el virus tiende a replicarse. Entonces, cuando a uno le detectan VIH, aparece una carga viral de X número, y a partir de ese momento uno puede afirmar que uno tiene el VIH, que no se cura y que no se elimina. Sin embargo, la terapia antirretroviral lo que hace es como reducir la posibilidad que tiene el virus de replicarse en otras células, y háganse de cuenta que lo guarda muy escondido en un rincón y lo tiene como con el látigo en la mano. O sea, no puede replicarse. Entonces, no es que el VIH desaparezca del organismo, pero está contra el rincón, entonces no se reproduce. Por lo tanto, no hay enfermedades oportunistas que tienen que ver con tuberculosis, candidiasis, sarcoma de Kaposi y neumonía, y por tanto no hay amenaza de muerte. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos? Eso sí se entendió. En todo caso, si uno está con terapia antirretroviral, uno no muere de SIDA. Hasta ahí, ¿sí? No solo no muere de SIDA, sino que cuando te hacen la prueba, parece que no tienes virus. No lo detecta la prueba. Entonces no quiere decir que no esté ahí, anda ahí, pero en el rincón, ¿sí? Pero uno está indetectable, por eso no dice uno ya está curado, uno está indetectable. Si uno suelta los antirretrovirales, el virus se replica y la prueba lo vuelve a detectar. ¿Eso está más claro? Entonces, esto ha significado más o menos una buena calidad de vida para las personas que viven con VIH de alrededor de 45 años. Es decir, te puedes morir de otra cosa antes que de SIDA.
Sí, y luego vemos las condiciones, hay adherencia al tratamiento y al servicio médico y a la consulta médica. Pero no solo sucede eso, o sea, no solo las personas que viven con VIH viven como cualquier persona normal con los antirretrovirales, sino que también si uno está indetectable, es decir, si las pruebas no detectan virus, la posibilidad de transmisión se reduce en 96%. ¿Eso qué quiere decir? No sé si han escuchado por ahí en las conferencias internacionales que tratamiento es prevención. Antes de este resultado era un poco un eufemismo, ahora es cierto. Si todos, y de hecho es una de las metas de ONU-SIDA y del mundo entero, si todas las personas que tienen VIH fueran detectadas, si de ellas todas pasaran a tratamiento antirretroviral, si de ellas todas estuvieran indetectables, la epidemia de SIDA moriría rapidísimo. Porque en la medida en que uno está indetectable, uno no transmite el virus. Es de la misma efectividad que el uso consistente del condón, que ya sabemos que no hay tal consistencia, ¿no? Entonces, así como podemos comprender la epidemia, comprendiendo el deseo homoerótico de los hombres, o sea, la epidemia en mujeres, comprendiendo el deseo homoerótico de los hombres, también podemos detener la epidemia a través del diagnóstico y el tratamiento oportuno en los hombres. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tratamiento es una intervención individual, pero también es una intervención epidemiológica. Mientras más personas estén en tratamiento y estén indetectables, la epidemia se reduce. Ahora, en este país se supone que tenemos derecho universal al tratamiento antirretroviral desde el 2003. Persona que tenga VIH en este país, ciudadano o no, nacido en México o no, turista o no, tiene derecho a servicios médicos y a tratamiento antirretroviral. Ahora, toda esta maravilla, por supuesto, tiene una condición, que es la adherencia al tratamiento y el acceso continuo a atención y supervisión médica. Esa es la condición, ¿no? O sea, no es una idea, es una práctica cotidiana. Entonces, hoy en día el VIH no es igual a SIDA y por lo tanto no es igual a muerte. Gracias al tratamiento antirretroviral, el VIH se convirtió de una enfermedad mortal a una condición crónica controlada. ¿Eso qué significa? Las personas que viven con VIH pasan de ser enfermos terminales a personas sanas que simplemente deben cuidarse. Es decir, estamos ante la producción de un nuevo sujeto. Ahora, ¿cuál es la condición? Si uno no se adhiere al tratamiento el 95% del tiempo, el riesgo es, por supuesto que el tratamiento es menos eficaz con uno mismo, pero no solo eso, el virus desarrolla resistencias y cada esquema de tratamiento es menos eficaz. Entonces, de lo que estamos hablando es de que la gente que vive con VIH tiene que tomar el tratamiento todos los días a la misma hora y en ciertas condiciones. Y es en serio, no es metáfora, es en serio, ¿no? Si hay una reducción de menos del 95% en la toma, ese tratamiento empieza a dejar de tener efecto y no vuelve a tener efecto, el mismo efecto si uno regresa todos los días, porque el virus puede resistir. ¿Sí? O sea, no es como el medicamento de la presión, que a lo mejor uno lo deja unos días y se siente todo mal, pero si lo retomas, regresas como a la condición de salud que tenías antes. En el caso del VIH, no. Si uno deja de tomar el medicamento, ese medicamento en particular puede empezar a dejar de tener eficacia. Entonces, no solo hay posibilidad de que uno desarrolle SIDA, sino también de transmitir el VIH. Entonces, la adherencia entre mujeres, que ese es el tema que nos convoca hoy. De las 50,000 mujeres que vivían con VIH en 2009, en este momento las estadísticas ya cambiaron por supuesto, solo 28% se encuentran en tratamiento antirretroviral en 2014. Que es menos, porque la medición de los 50,000 es del 2009 y la medición de los 14,000 es 2014. Entonces, esa cifra la tengo que corregir. Es menos del 28% de las mujeres que sabemos que tienen VIH. ¿Cuántas no sabemos que tienen VIH?
Entonces, esto ya es como más el tema de la plática en términos de psicología social, ¿no? Ya para poner el contexto directo de dónde hicimos el trabajo, hay una pérdida muy significativa, de usuarios en la clínica Condesa del DF, pero siempre son más mujeres que hombres los que se desaparecen que no regresan a la consulta. 40% de mujeres, 30% de hombres. A lo mejor vale la pena especificar quién es la clínica Condesa. Y la clínica Condesa es la clínica especializada en VIH del gobierno del DF. ¿Sí? Entonces, 30% de hombres no regresan, ya diagnosticados, 40% de las mujeres no regresan. Y hay otro dato que es interesante también. Por ejemplo, en Oaxaca, la probabilidad de abandono del tratamiento es 2,5 veces más en mujeres que en hombres. La posibilidad de abandono, o sea, no solo es más difícil que haya diagnóstico, sino también más difícil la adherencia y la retención en los servicios. Pero no es porque las mujeres sean tontas, tiene que ver con las condiciones estructurales de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para la adherencia? Bueno, desde mi perspectiva, y estamos hablando de las mujeres más pobres, que son las que asisten a los servicios de salud, estamos hablando de que la violencia no es solo entre el marido y la mujer, estamos viviendo violencia estructural en muchos sentidos. ¿Y a qué me refiero? En el caso de las mujeres, relaciones de subordinación económicas, subjetivas, culturales. El matrimonio está pensado como débito conyugal, como servicios sexuales, ¿no? Es decir, una perspectiva crítica del matrimonio reconoce que en muchísimos casos donde el matrimonio es la vía de subsistencia de las mujeres, no tiene ninguna diferencia con la prostitución. Las esposas dan servicios sexuales a los maridos. La única diferencia es que esto está institucionalizado. Por supuesto, estamos hablando del control social del cuerpo de las mujeres, de la división sexual del trabajo y el trabajo de cuidado, también de la violencia de pareja, de la dificultad que tienen las mujeres para acceder a los servicios de salud, la exclusión y la discriminación que viven, y lo que podríamos llamar subjetivación de género. O sea, esta lista de cosas tienen que ver con lo que considera, o sea, la adherencia no sucede solo porque la gente se toma el chocho y hoy se le olvidó, no, la adherencia tiene que, estas son las condiciones para que uno pueda adherirse al tratamiento. Estas son las verdaderas condiciones. Si uno no ha sido diagnosticado, ¿cómo accedes al tratamiento? Si uno va al servicio de salud y lo primero que te dicen es ¿con cuánto te has acostado?, uno no accede al tratamiento, ¿no? En fin, entonces no, la adherencia como una conducta no nos sirve. Tenemos que pensar la adherencia como una práctica social y por eso hay que comprender en qué relaciones sociales está imbricada, ¿no? Dice Herminia, para esto no hay cura, pero hay solución. Hay remedio, hay medicamentos que por lo menos dan barrera. He aprendido mucho a cuidarme, a quererme, a valerme. Yo soy yo. Y aquí, en términos ya de las narraciones de las mujeres, encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo, que su diagnóstico y el contacto que ellas tienen con los servicios de salud, cuando son con los servicios de salud, tienen una operación subjetiva muy interesante. El VIH legitima el cuidado de sí. Es decir, el diagnóstico por VIH permite que las mujeres, en ciertos contextos de discusión con otras mujeres, en relación con un médico, con servicios de salud sensibles, reconozcan que tienen, no me gustaría decir derecho, pero vamos a decirlo así, que tienen derecho de cuidar de sí. Antes del VIH no hay, ellas así lo narran, ¿no? Yo antes no me cuidaba, yo antes no me quería, el VIH es un parteaguas que permite una relación más amorosa con el propio cuerpo, lo cual es como muy paradojal, pero es muy interesante. Dice una enfermera, surge con algunas mujeres, es que ya no voy a venir porque no tengo dinero, ya no me quiere apoyar mi esposo porque no tiene trabajo. Esas son las causas de que dejan de venir, económicas y la lejanía. Este es de Morelos. Mucha gente es muy humilde, esposos con trabajos no fijos, eventuales, albañiles, campesinos. Aún los que son profesionistas dejan su trabajo por miedo o por vergüenza, pero yo les digo que nadie tiene por qué enterarse si no quiere.
Pero cuando hablábamos de relaciones de subordinación como condición para la adherencia, me parece que este es un ejemplo perfecto, ¿no? Entonces, si uno se adhiere al tratamiento así religiosamente, tiene acceso a los servicios de salud, aunque tenga que viajar 12 horas en camión para llegar al Capacit, uno va cada mes al Capacit por su medicamento, en fin, uno remonta todas esas condiciones que estamos diciendo que son lo que dificulta la posibilidad de adherencia, uno puede volverse indetectable, ¿no? Ahora, en términos como de construcción cultural, en términos, ¿qué se dirá?, de producción de sentido, hay un nivel virológico y médico en esta palabra que es indetectabilidad, que tiene que ver que la carga viral no se detecta. Pero ¿qué encontramos que es fascinante en los discursos de las mujeres? También se vuelven indetectables en la experiencia y las relaciones cotidianas porque tienen una apariencia física saludable. Entonces, ellas hacen una metáfora súper interesante cuando, por un lado, el tratamiento invisibiliza el virus directamente frente a las pruebas, pero también las invisibiliza como infectadas socialmente, ¿no? Entonces dice Herminia, mantener un estado de salud bueno permite que mis hijos y demás familiares me vean bien y no sospechen. Entonces, así como el VIH es un eje que parte su vida en dos, que parte su identidad en dos, que parte su experiencia del cuerpo en dos, también parte sus relaciones cotidianas en dos momentos distintos, ¿no? Y la palabra de sospecha es muy significativa. El que ella diga no sospechen tiene que ver también con el eco moral en relación con quién se infecta de VIH y quién no, ¿no? ¿Por qué no usó otra palabra? ¿Por qué no usó y no se imaginen, ¿no? O no sé, usó sospecha, que es una palabra que viene del ámbito judicial, del ámbito criminológico. Bueno, hay varias maneras de pensar, no varias maneras, pero aquí las pongo dicotómicas porque luego siempre así pensamos y eso nos sirve. Un enfoque biomédico e individualizante de la adherencia que está definido por Cencida como acciones de los individuos con el fin de mejorar su salud y que coinciden con las prescripciones profesionales. Así define Cencida adherencia. Algunos otros epidemiólogos salubristas, en este caso brasileros, que por cierto es uno de los países donde ha sido más exitosa la respuesta contra el VIH, dicen, son sujetos que se desenvuelven en contextos relacionales e intersubjetivos y que despliegan prácticas de salud caracterizadas por su aspecto relacional, existencial y pragmático. Entonces, en el enfoque biomédico, que por supuesto es el hegemónico en el mundo, se piensa que hay un individuo racional y volitivo que se va a tomar la pastilla todas las noches, sin variar, ¿no? El individuo es pensante, toma decisiones perfectamente evaluadas entre los pros y los contras, ¿no? Tiene un autocontrol perfecto y responde a un horizonte normativo que está ligado al deber ser médico. Ese es el individuo que Cencida imagina como indetectable. Mientras que enfoques mucho más estructurales, mucho más sociales, reconocen que estamos hablando de prácticas de cuidado, ni siquiera de individuos como tales, y que están imbricadas en relaciones sociales, que no podemos pensar las prácticas de cuidado a la salud sin pensar en las relaciones en donde están determinadas, ¿no? En el modelo biomédico, por supuesto, el especialista es el experto y la autoridad, y la usuaria es una subordinada que obedece. En el enfoque más de las prácticas de salud, el especialista es un aliado de la usuaria, es un asesor, un aliado, y ella, la usuaria, se vuelve cada vez más experta en su propia condición, es decir, ellas van aprendiendo qué quiere decir CD4, qué quiere decir carga viral, qué quiere decir indetectable, ¿no? Y se vuelven cada vez más expertas, y el médico se convierte en un aliado, o el personal médico, para que ellas logren lo que más adelante vamos a ver, que es un proyecto de felicidad ligado a la indetectabilidad. Por supuesto, para el enfoque biomédico el éxito es técnico y tiene que ver con que se medicalice cada vez más la condición de vivir con VIH.
Mientras que en el otro enfoque la idea tendría que ver con normalizar la condición de vivir con VIH y aprender a ser gestores, a administrarla, a manejarla, ¿no?, en el mundo cotidiano. En el enfoque biomédico, la tirada es controlar la enfermedad y suprimir los síntomas, pero en el enfoque de la vida cotidiana de las mujeres, ese no es la tirada es estar bien, la búsqueda de bienestar. No es solo controlar la enfermedad. Entonces dice Saraí, mi esposo ha sido muy buena persona, me ha cuidado mucho, pero siempre tuvo el lado de la infidelidad. Entonces siento que yo me descuidaba muchas veces pensando en lo que él estaba haciendo. Y yo dejaba mis medicamentos y decía, ay, mi medicina, como que la autoestima baja, y dejé de quererme un poco. Me puse bastante mal y ahora sí que no dejo la medicina y es para siempre. O sea, ahí es donde vemos, la adherencia no depende de que o sea, no es una decisión solamente evolutiva y racional donde uno se toma el chocho, ¿no? Cuando ella se ve profundamente afectada por las infidelidades del marido, que ella traduce en no quererse a sí misma, el tratamiento desaparece del horizonte de las prácticas, ¿sí? Y solo es cuando en el servicio de salud empiezan a trabajar la idea de la autoestima ligada a las prácticas de salud, que ella reconoce que tendría derecho a cuidarse a sí misma y por lo tanto que el tratamiento tiene que ver con ella, no con la infidelidad del marido, ¿no? O sea, este trabajo hace que nazca un sujeto no solo crónico, no solo con una condición crónica y controlable, sino nace, como les decía, un sujeto como que tiene la posibilidad y el derecho de quererse a sí mismo. Y la expresión del amor a sí misma tiene que ver con la adherencia al tratamiento. Como si este proceso fuera un proceso individualizante en un sentido, ¿no? Que no dependiera del marido su propio bienestar. Cuando realmente te amas, cuando te quieres y quieres vivir, yo quiero conocer a mis nietos, quiero salir de esto y cargar a mis nietos, dice Jimena. Y entonces esta frase realmente muestra cómo el ser indetectable no solo es la búsqueda de bienestar físico, sino tiene que ver con que no se fracture la identidad, que no se fracturen los vínculos, que no se conviertan las mujeres en seres fallidos o en seres estigmatizados, y en ese sentido ser indetectable, el modo en que ellas lo traducen de carga viral indetectable a ser personas indetectables, conforma en realidad un proyecto de felicidad.